hasta las barras de cero, ¿ya? Bueno, antes de llegar a la verificación, cuando ya tenemos la disposición en planta, ¿ya? Habría que hacer una revisión en cómo está quedando es la posición con respecto a las demás columnas. Por ejemplo, si tuviéramos este caso de dos columnas similares, de dos columnas con similares cargas dispuestas de esta manera dentro de la disposición de las estructuras, veríamos acá un traslape, ¿ya? Que físicamente los cabezales, la disposición de cabezales y pilotes, físicamente chocarían, ¿ya? Entonces aquí hay un problema, ¿ya? Entonces antes de pasar a verificar al corte, verificar al momento, ¿ya? Tenemos que solucionar esto porque físicamente no vamos a poder construir, ¿ya? Aquí hay varias soluciones que se pueden dar. O también, si es que el tema pasa porque tal vez se tenga esta disposición. No hay traslape, pero la distancia entre cabezal y cabezal es ridículamente pequeña, 12 centímetros, ¿ya? En este caso, si bien no se chocan, si bien hay una separación entre pilote y pilote para que se desarrollen mayor a 3 veces el diámetro, tener esta separación de 12 centímetros entre cabezal y cabezal es ridículo. Ya es ridículo. Se construiría uno, se construiría el otro, ¿y cómo vamos a rellenar este espacio? ¿Se va a quedar un hueco? Vamos a poner un plastoformo de 12.6 centímetros. Algo se tiene que hacer. Ya, lo más razonable es no dejar estos espacios ni tener traslapes. ¿Listo? Otra situación. Vamos a ver otra situación. Digamos que digamos esto, ¿no? Vamos a tomar este caso, ¿ya? En las cuales las cargas individuales muestran que cada uno tiene 3 pilotes, 4 pilotes, 4 pilotes, pero en la posición general del edificio o del inicio de las columnas existen traslados. Hay que ver alternativas. Sigamos, hubiera un traslape de esta manera, ya, tal vez mínimo, habría que valorar tal vez aumentar la profundidad del pilote, para tener mayor capacidad. Al tener mayor capacidad, tal vez reducir el número de pilotes
y de esa manera tal vez reducir la disposición, ¿no? Pero eso sería una solución muy extrema, digamos, de reducir de 4 a 2 pilotes. No, de esa manera quedaría bien, pero es muy improbable que profundizando más podríamos reducir 2 pilotes, ¿ya? Pero es una alternativa, habría que probar a qué profundidad podría pasar eso, ¿no? Y ver la viabilidad. Aumentar el diámetro del pilote también, pero apuntándole a cambiar a 2 cabezales, a un cabezal con 2 pilotes, ¿ya? Entonces, esa es una alternativa. Pero ahí hay que tener cuidado con el valor de la capacidad que uno está eligiendo, ¿no? Y hemos visto que los métodos de cálculo difieren entre método y método cuanto es la capacidad, y la única manera de estar seguros es haciendo una prueba de carga, ¿no? Entonces, la otra alternativa es unir, ¿ya? Unir varias columnas en un solo cabezal, ¿ya? Entonces, estas columnas, esta y esta, estas columnas trabajarían como una sola carga, ¿ya? Entonces, esta carga dividida entre la capacidad da 4 pilotes, esta carga dividida entre la capacidad da 4 y esta da 3. Entonces, si sumamos las tres cargas. ¿Hola? Ya, si dividimos las 3 cargas, ya registren su asistencia. Si dividimos las 3 cargas entre la capacidad, seguramente nos va a dar un número de 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 11 o tal vez 10 pilotes, ¿ya? Vamos a mencionar que de aquí nos va a salir 11 cabezas, 11 pilotes, ¿ya? 11 pilotes. ¿Cómo configurar 11? Podríamos tener una fila de 3, 6, 9, 10, 11. A ver, podríamos tener, ¿qué distancia hemos elegido? 3 veces el diámetro. Ya son 9. Ya. Resalte 12 pilotes. Para ser coherentes, como todas las columnas están en sentido, o sea, tienen el lado largo en el sentido X, deben tener un mayor momento. Entonces,
deberían tener un mayor apoyo en ese sentido. ¿Ya? Así. Ahora, ¿cómo posicionar en planta? ¿Cómo posicionar en planta el cabezal? ¿Ya? Y aquí se tiene que cumplir la regla de que geométricamente se tiene que alinear, ¿ya? Alinear el cabezal con las columnas. ¿Ya? Aquí se puede hacer como el centro de gravedad, ¿ya? El centro de gravedad de esta disposición de columnas, ¿ya? Como han visto aquí hay como un triángulo. Entonces, más o menos, ya vean que el centro geométrico es ahí y más o menos vamos a posicionar los cabezales alineados a esa línea, ¿ya? El centro geométrico de los cabezales se alinean con el centro geométrico de la posición de las columnas, ¿ya? Y más o menos verificamos, ¿ya? Porque individualmente deben existir 4 pilotes que resistan esta carga. Entonces, esta carga están con 4 pilotes. De este necesitan 4, más o menos son estas 4. De este otro necesitan 3, de estas 3. Y aquí hay 3 pilotes que pueden ir apoyando a esta columna. Entonces, como que está razonable, ¿ya? Algo que no sería razonable, digamos, algo que no sería razonable sería digamos, esto no sería razonable. Vean que para la columna de la izquierda, para esta, se necesitan 4, y aquí estarían directamente solamente 2, ¿ya? Y esta de la derecha, que se necesitaba 3, tiene 6 alrededor. Y el que necesitaba 4 tiene 2, ¿no? Directamente, ¿no? O sea, entre esto que está mal, lo más razonable es esto, ¿ya? Entonces, aquí, esta disposición de pilotes genera esta disposición de cabezal. Esta disposición de cabezal. 30 centímetros fuera de la cara del pilote, ¿ya? Entonces, aquí vean, el cabezal es de 550 por 760, ¿ya? Esta distancia, para que vean esta disposición de cabezales, son 35 metros cuadrados de solamente un cabezal, ¿ya? Entonces, es una distancia bastante grande. Y la verificación por cortante en una dirección debe tomar en cuenta múltiples escenarios. Por ejemplo, el cortante en una dirección offset
¿ya? De esta cara de la columna de acá. Ya esta sería una verificación en la cual por esta cara de la columna hay tres cortantes, tres pilotes cortantes. Esta de acá, que con un offset hacia aquí hay 4, pero aquí hay que tomar en cuenta que el BW es en este caso el BW es esta distancia, en el offset de doble, en el cortante de 2 direcciones, hay que tomar en cuenta esta distancia, la cortante de esta distancia, en la cortante de 2 distancias, de 2 direcciones, hay que tener cuidado de qué es lo que va a resistir, ¿ya? Aquí se puede tomar en cuenta, los tres perímetros, y los 11 pilotes que están fuera de esto, ¿ya? Para la cortante en 2 direcciones. Porque si tomamos uno solo, capaz no resista a los 12 pilotes que están fuera, porque no es cierto, ¿no? Lo que está resistiendo a 2 cortantes son los 3 en uno, los 3 que están, las 3 columnas que están hacia adentro. ¿Qué más? Eso. Ese sería el caso en el que se solapa. ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta? Sí. Inge, y en ese caso, ¿cómo controlamos lo que es la excentricidad? Porque si hay 3 columnas, pueden tener diferentes cargas y puede variar mucho las cargas. Entonces, sí o sí se va a generar una excentricidad, aparte de la geométrica, ¿no? La excentricidad, bueno, sí va a ser la excentricidad. Momentos. Ya. El tema de momentos no se controla la excentricidad, o sea,
sí va a haber excentricidad. Lo que sí se va a generar son momentos. Son momentos. Por ejemplo, en esta cara, el momento mayor va a ser de la cara de la columna hacia estos pilotes. Va a generar estos momentos, este momento. Y de la otra cara, en el otro sentido, se va a generar estos momentos, ¿ya? Y el cabezal es tan rígido que va a distribuir todas las excentricidades, todas las fuerzas horizontales, todas las fuerzas verticales entre 12 pilotes, ¿ya? Entonces, usualmente esas fuerzas son absorbidas por los pilotes, ¿ya? En un caso extremo, bueno, en el caso de pilotes perforados vacíos in situ, la distancia, el diámetro mínimo es 60 centímetros, ¿eh? Entonces es un bloque bastante rígido, ¿ya? Pero en micropilotes, existe la posibilidad de instalar, ¿ya?, algunos pilotes de las esquinas, sobre todo, con una inclinación horizontal, una inclinación vertical, ¿ya? Es decir, que algunos pilotes tengan una inclinación así, instalados en esa inclinación. ¿Ya? Pero esto es usualmente en micropilotes. En pilotes perforados vacíos in situ, de diámetros de 60 centímetros, no es posible construir de esta manera, ¿no? Sí o sí debe ser totalmente vertical, lo más vertical posible. En micropilotes es posible porque son diámetros pequeños. Y las excentricidades que se generan por unir son absorbidas tanto por el cabezal como por el grupo de pilotes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y en ese caso, ingeniería, que el cabezal es un poco grande, ¿no sería mejor una losa de fundación? Mira, cuando se habla de pilotes, se habla de proyectos muy grandes, ¿ya? Muy grandes. Entonces, cuando se ha llegado a la solución de pilotes, es que se ha visto el tema de construir zapatas aisladas. No da por la capacidad o porque hay mucho traslado. Entonces, la segunda solución es losa de fundación, ¿ya? Y si se construye losa de fundación, se ha debido ver el tema de asentamientos diferenciales, ¿ya? Y solamente cuando la losa de fundación no es una solución, se va a pilotes, ¿ya? Porque pilotes es la solución más cara en fundaciones, ¿ya? Más cara en fundaciones. ¿Por qué? Porque adicional a los pilotes uno debe construir los cabezales, ¿ya? Entonces imagínense tener este proyecto, ¿ya? Este proyecto de, a ver cuántas columnas serían acá. De 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20 columnas, ¿ya? Un edificio de 20 columnas. Y se ha probado que zapatas aisladas individuales por capacidad no da unas dimensiones grandes, entonces se traslapa mucho. Entonces hemos ido a losa de fundación, y la losa de fundación en cálculo tal vez funciona, o sea, es posible, ¿ya? Pero ahí hay que ver la constructibilidad, ¿ya? La factibilidad de construir una losa. Tal vez el terreno, y esto pasa muchas veces,
sea arcilla saturada. Y tú digas, bueno, la losa de fundación, como es un sótano, tiene que excavarse hasta los 4 metros, ya en perfil. Tiene que excavarse hasta los 4 metros, hasta aquí, y construir la losa, y de ahí vamos con los muritos, a 4 metros, y luego las columnas van a salir, y de ahí ya la planta baja y hacia arriba. Ya tú agarras, calculas, y dices, bueno, 4 metros es razonable, y matemáticamente tu modelo en SAPS, en SAP, lo que sea, funciona. Los asentamientos que ves aquí no son locos, son razonables, la altura de la losa está bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces es que el terreno que está aquí tiene un nivel freático elevado. El terreno aquí será pues una arcilla, un limo, algo. Pero cuando el nivel freático está elevado, hay que recordar que la presión de poros es en todos los sentidos. Y cuando uno empieza a excavar, el nivel freático a partir de esta posición empieza a generar fuerzas en todos los sentidos, no solamente en lo vertical, sino en lo horizontal. Y hace que este procedimiento que uno ha pensado en la máquina, que uno ha visto que funciona, sea imposible de cumplir, porque se empieza a desmoronar. Excavar esto toma tiempo, entonces, y es por etapas. Entonces, seguramente hasta por encima del nivel freático no vas a tener problemas porque el terreno es seco, porque el terreno tiene esas propiedades, pero una vez que llegues a profundidades un poco mayores al nivel freático, vas a ver que al día siguiente se te va a llenar de agua la excavación y además por la presión de poros van a empezar a haber problemas constructivos de excavación, ¿no? Que esto es producto de la presión de poros lateral, ¿ya? Aquí hay también una presión lateral del suelo, que antes era un K pasivo, ahora que has excavado esto se vuelve en un K activo. Entonces aquí no tienes nada, aquí está vacío. Entonces empieza a surgir problemas. Y si tú sigues excavando, pues vas a tener mayor problema, porque aquí tal vez ya el terreno va a generar un plano de falla. ¿Por qué? Porque aquí tú has creado un talud sin nada aquí. Entonces, a veces la losa de fundación se descarta porque constructivamente es inviable. ¿Ya? Un edificio, usualmente aquí en la ciudad, no está pues solo al lado, sino está al lado con edificios ya construidos o casas. ¿Cuál es el tema más común en construcción de edificios dentro de la ciudad? Obra paralizada. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las fundaciones han afectado al vecino, ¿ya? En la casa de los vecinos, o posible afectación a edificios. ¿Qué hacen los vecinos? Agarran y paralizan la obra. Me está afectando. Entonces, pasa por estos temas de que la losa de fundación a veces se hace inviable. ¿Ya? Inviable. Y esto es un tema ya legal, porque se entra a juicios, no es que es muy común esto. ¿Ya? Aquí en Cochabamba
es el caso más conocido, creo que ya le hemos hablado. Cochabamba, Tupuraya, Parque del Arquitecto. Este edificio, no me acuerdo, el Platinum creo que es, Condominio Ferrara, América, Parque del Arquitecto. Si uno ve en los mapas históricos, como se ve aquí, historia, aquí, esto. Vean que era un lote baldío, una casa de 2 aguas al lado. Creo que el año 2012, sí. Vean, empieza, el 2011 empezado. El 2011 ha empezado a construir sus fundaciones, que es una losa de fundación. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La casa de al lado, la mitad de la casa se ha derrumbado. Y por suerte no había nadie. Solamente vivía una señora que estaba, por suerte, su dormitorio a este lado. Y cuando ha ocurrido esto, pucha, y la señora tenía un bufete de abogados que los ha hecho paralizar 6 meses hasta llegar a un acuerdo. ¿Cuál ha sido el acuerdo? El acuerdo ha sido que terminen de construir el edificio, pero que también le terminen de construir un edificio a ella. Y aquí está, la señora ha logrado tener justicia, ¿no? Porque se lo han hecho se lo han lastimado su casa, y ahora el edificio de al lado ha sido producto de eso. Entonces, pasa por esos temas, ¿ya? Pasa por esos temas. Entonces, la solución, la solución de pilotes es la última solución, y hay que estar consciente que es la solución más cara. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con losa, bueno, hacemos con pilotes y cada pilote tiene su cabezal, pero luego tenemos que darle funcionalidad a la parte superior de estos cabezales, y nuevamente hay que rellenar todo este espacio con losa para que sea uso uso de parqueo, ¿no? Porque igual acá hay que darle la solución en el sótano. Y es como construir una losa de fundación, solamente que con menor espesor, ¿no? Con un espesor de 20 centímetros o 25 centímetros. Pero igual es un costo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Se entiende. Y una pregunta más. El fuste, digamos, la resistencia para el fuste, ¿es lo mismo, digamos, tanto para subida o bajada? Sí. Sí, exacto. Sí. Allá, muchas gracias. ¿Por qué? Porque es el mismo suelo, es la misma superficie rugosa entre el pilote y el suelo, entonces no hay nada diferente entre movilizarlo hacia arriba o movilizarlo hacia abajo. Ya. Ahora, se confirma ya las aulas y las horas de los exámenes de la siguiente semana. Segundo parcial, martes 12 de julio, en nuestra hora de 6:45 a 8:15.
de acá, ¿ya? Tal vez no alcance a revisar exámenes, por lo tanto se recomienda dar también el examen final. ¿Listo? Y el examen final es el jueves 14 de julio de 6:45 a 8:15. ¿Ya? ¿Se entiende? 691D. En la 691D ambos. ¿Hay alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas. Respecto a los formularios, tal vez abacos que se puedan necesitar. Sí, voy a subir un formulario, ¿ya? En el transcurso del día y lo voy a subir en este mensaje, ¿ya? Del examen segundo parcial, examen final. Revisen al final del día el Classroom y ahí va a estar el formulario que tienen que imprimirlo y traerlo, ¿ya? Para el segundo parcial y para el final. Está bien, ingeniero.